Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de cerrar estas terceras jornadas interdisciplinarias de paisaje, ordenamiento y sustentabilidad el día de hoy con el tema de los geoparques mundiales UNESCO en México, retos y perspectivas. Tenemos el honor de contar con la presencia el día de hoy del doctor José Luis Palacio Prieto. Él es actualmente director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Es licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en los Países Bajos y en Alemania. Es investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM, es nivel 3. Sus líneas actuales de trabajo incluyen la valoración del patrimonio geológico, geomorfológico y geoparques. Fue director del Instituto de Geografía, coordinador de estudios de posgrado y director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Participa en asociaciones internacionales, entre las cuales destaca la Unión Geográfica Internacional, en la cual fungió como el primer vicepresidente de 2000 a 2006 y como presidente de la misma de 2006 a 2008. Fue miembro fundador de la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe. Es coordinador científico del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, Oaxaca, y del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques de la UNAM. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas de circulación nacional e internacional y 13 libros como autor y coautor, más de 21 publicaciones de artículos en libros. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y bueno, ha participado también en la publicación de las memorias de estos congresos. Recibió la medalla Benito Juárez al mérito geográfico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por favor, démosle un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Esta es la última sesión de la jornada, espero que les agrade el tema. Supongo que para algunos de ustedes el tema no es nuevo. Recuerdo a algunas personas que han estado en algunas clases que dan. ¿Alguien nunca ha escuchado de geoparques? ¿Quién ha escuchado de geoparques? ¿Sí escucharon de geoparques? ¿Conocen los geoparques? Nomás digan así o no. ¿Sí? Todos. ¿Hay alguien que no? Entonces hay alguno que no conoce el tema. Vamos a ver. Bueno, esperemos que esto sea de interés para ustedes. El contenido de la presentación está dividida más o menos en estos 4 temas. El Programa Internacional de Geociencias y Geoparques de la UNESCO, los geoparques mundiales de la UNESCO. Después me referiré a cuál es la situación más o menos en el país y me voy a referir a este geoparque para ilustrar lo que es un geoparque, el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, que es el geoparque en donde yo he estado más tiempo involucrado. Bueno, primero pues habría que empezar con una definición de lo que es un geoparque, ¿no? ¿Alguien quiere dar una opinión de esto? ¿Qué creen que son los geoparques? Los que ya lo saben o los que tienen una idea de qué son los geoparques. ¿Alguna idea? No participan mucho con unos programas suficientes. ¿Qué se les ocurre que es un geoparque? ¿Ustedes han visitado algún geoparque, algunos de ustedes? ¿Sí? Díganme. ¿Alguien, a ver, que levante la mano, ¿alguien ha estado en un geoparque? ¿Nada más? ¿Nadie más? Desde Mixteca. ¿Qué se les ocurre que son los geoparques? ¿Cómo qué les suena un geoparque? Bueno, pues vamos a... Una definición inicial de lo que es un geoparque sería esta. El enfoque que se le puede dar es muy variado, pero una definición más o menos clásica de lo que es un geoparque es esto: un territorio que contiene geositios. ¿Qué son los geositios? Un geositio es un sitio que tiene interés geológico. Es un sitio de interés geológico, se le conoce en términos generales como geositio. Y estos geositios contienen información
que nos permite reconocer algún aspecto importante de la vida o de la evolución del planeta. Estos geositios, estos lugares de interés geológico, el interés geológico se puede definir de muchas formas, ¿no? Puede ser por un interés básicamente científico, o puede ser incluso por un interés estético, ¿no? Algo que llame mucho la atención, que sea raro, poco común, o representativo de algún fenómeno, que sea un ejemplo muy relevante de lo que es un fenómeno particular. Es decir, son derivados de procesos activos o de procesos que fueron activos en el pasado y que ya no lo son, pero nos ayuda entonces esto a identificar alguna etapa de la evolución de esa región donde se encuentra el sitio o incluso del planeta, ¿no? ¿Se les ocurre algún ejemplo de un geositio? ¿Qué lugar pensarían ustedes? Pues esto debe ser un geositio. Sí, puede ser los prismas ahí en el estado de Hidalgo. Los prismas basálticos, tal vez lo conocen ustedes, en el municipio de Huasca. De hecho, Huasca forma parte de un geoparque. Hay dos geoparques en México. En el geoparque de la comarca minera, estos prismas basálticos están en uno de los 9 municipios que componen ese geoparque, y los prismas basálticos son precisamente un geositio de ese geoparque. Es un sitio, no es tan frecuente encontrar ese tipo de estructuras prismáticas en los basaltos, y mucho menos también formados y de esas dimensiones. Entonces, por esas condiciones se considera que es un geositio. Otro ejemplo podría ser la Peña de Bernal. Estoy citando algún ejemplo muy conocido, ¿no? También podría ser un geositio, o es un geositio, y podemos pensar también en otros geositios a nivel mundial, de importancia mundial. Por ejemplo, el cráter de Chicxulub. Ustedes conocen este gran impacto meteorítico en la península de Yucatán, que ese momento cambió la vida del planeta, cambió totalmente la vida del planeta. Entonces, ese impacto meteorítico es un geositio también de importancia internacional, de importancia mundial. Aunque claro, si vamos a Yucatán a buscar el cráter, no lo vamos a encontrar, ¿no? Ya es otra cuestión de eso, porque geológicamente está sepultado, sucedió hace tantos años que la evidencia del impacto está borrada de superficie, ¿no? Pero existe evidencia de que ahí se impactó ese meteorito. Entonces, esos serían geositios, ejemplos de geositios, como puede haber muchos otros. Ahora, lo importante de un geoparque no es mostrar únicamente los aspectos geológicos, sino ver cómo estos aspectos geológicos tienen una relación o una influencia con la biodiversidad y también con las actividades humanas. Es decir, en muchas ocasiones cuando hablamos de conservación ambiental, pues nos vamos a las plantas y a los animales y se acabó. Y no le hacemos caso a todo lo demás. O le hacemos un caso, pero de una manera secundaria. En realidad, si nosotros queremos hacer un programa de conservación, necesitamos verlo de una manera más integral. Necesitamos entender que todo lo que está vivo gracias a una serie de elementos que no están vivos. A las rocas, a las formas de relieve, a los suelos que se derivan de esas rocas, etc. Entonces, en muchas ocasiones hay plantas que se les llaman plantas indicadoras, que se presentan únicamente en ciertos lugares que tienen rocas con una composición mineral específica. Esas plantas indicadoras serían un buen ejemplo para ver la relación entre la biodiversidad y la geología. O por qué no hablar de, así como hablamos de biodiversidad, hablar también de geodiversidad. O sea, la geodiversidad es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un plan de conservación que tiene que ser integrado. Entonces, lo vivo depende de lo que no está vivo. Y también sabemos, por ejemplo, que la cultura se relaciona mucho con áreas de muy alta biodiversidad, pero también de muy alta geodiversidad. Por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca en México es una de las zonas más biodiversas no solo de México, sino del continente y podríamos decir del mundo. Hay una biodiversidad que ocupa los primeros lugares en algunas especies, por ejemplo los reptiles.
Y es curioso también ver que Oaxaca es la zona geológicamente más compleja del país y una de las zonas más complejas de todo el continente. Entonces vemos que la geodiversidad y la biodiversidad se presentan de una manera conjunta y eso no es casualidad. Una historia geológica compleja normalmente puede dar lugar a una biodiversidad muy rica, muy variada. Y si hablamos de la cultura, pues también sabemos que Oaxaca es una de las zonas más ricas culturalmente hablando. Entonces no es difícil pensar que todas estas diversidades se encuentran asociadas y así hay que verlo desde el punto de vista de la geología. Esta relación geología o geodiversidad, biodiversidad y sociodiversidad, podríamos decir, o actividades humanas, esa relación puede ser utilizada, por decirlo de alguna manera, para educar a la sociedad, para que la sociedad tome conciencia de la importancia de conservar estos elementos de la naturaleza, lo geo, lo bio, que está asociado con lo socio, y de esta manera también contribuir a un desarrollo económico local. De eso trata los geoparques. Vamos a ir tratando de aclarar algunos conceptos. Los geoparques, por otro lado, son iniciativas relativamente recientes. La red europea de geoparques se formó en el momento en que se forman los primeros 4 geoparques en el mundo, y esto sucede en el año 2000. Estos son los primeros 4 geoparques, es decir, hace como 20 años no había geoparques en el mundo, y hoy ya existe una red mundial, una redes regionales, y los primeros 4 geoparques se crean en Europa. Esta es una fotografía del Geoparque UNESCO, Geoparque Mundial UNESCO de la isla de Lesbos, en Grecia. Son bosques petrificados. El principal atractivo de este lugar son estos bosques petrificados, que son antiguos troncos de árboles que fueron sepultados por erupciones volcánicas de cenizas y quedaron petrificados. Y después, al paso del tiempo, durante 20 millones de años, estos bosques empiezan nuevamente a aparecer en superficie, ¿no? Y eso es uno de los grandes atractivos, o el principal atractivo de este geoparque. Este es un geoparque en Alemania, en Unterneifel. Esta fotografía me gusta mucho porque ilustra muy bien lo que es un geoparque. Dirán ustedes, el principal aspecto que se maneja en este geoparque son los volcanes, de ahí viene su nombre. Y lo que vemos aquí, estos lagos, en realidad son lagos cráteres, en donde se acumula en el fondo de un cráter. Tal vez ustedes conocen la Chichica, en el estado de Puebla. La Chichica es un cráter de este estilo, con un proceso volcánico muy específico, y que contiene agua. Estos se les conoce como mares a estas formas de relieve, a los lagos dentro de un cráter. Pero algo que es importante ver aquí es, vean el uso del suelo que hay alrededor de los cráteres. Es decir, esta no es una zona protegida en el sentido de que aquí no se puede hacer nada más que observar y proteger y conservar. O sea, aquí es un concepto en donde la población es parte del geoparque. No se excluye la participación de la sociedad en el geoparque. La población juega un papel importante en el manejo del territorio, y esta es una muestra de ello. Claro, hay que tratar de tener actividades sustentables que permitan que el entorno pueda mantenerse, pero esto que estoy explicando es una forma también de ir educando a la población, a los visitantes a este lugar. Entonces es otro de los geoparques. Aquí tenemos el tercer geoparque de la Alta Provenza en Francia, en donde su mejor distintivo es la paleontología. Y vean ustedes estos amonites que tenemos aquí. No tenemos una escala, pero son amonites muy grandes, ¿no? Son amonites gigantes. Entonces el tema de paleontología es el tema fundamental de este geoparque. Cada geoparque tiene un tema. Y desde otro punto de vista de los geólogos, un tema más geológico, son las grandes estructuras con fallas, plegamentos de rocas sedimentarias que son muy claramente visibles en este territorio.
Y el cuarto geoparque que dio inicio a la red de geoparques europeos es este geoparque del Parque Cultural del Maestrazgo en España, que igual el tema de la paleontología es el principal en este geoparque. Tiene un museo que es reconocido en todo el mundo, que es Minópolis, que es este que está aquí, la Ruta Jurásica, en donde tiene recreaciones de los grandes animales que habitaron este lugar y que fueron finalmente, y que hay una colección de fósiles de valor mundial en este museo. Bueno, así como empezaron 4 geoparques hace 19 años, hoy hay 147 geoparques. Esto va cambiando continuamente. Ahora, si vemos la distribución, pues hay un desequilibrio muy grande, ¿no? La red europea de geoparques, que obviamente empezó en Europa y sigue siendo una red europea, una red de geoparques, se amplió o más bien dio lugar a la creación de otra nueva red, que es la Red Global de Geoparques, o la Red de Geoparques Globales, mundiales. Los chinos fueron los que propusieron la creación de esta nueva red, porque los chinos adoptaron el concepto de geoparque y lo adaptaron a sus condiciones. En China existen 300 o 400 geoparques nacionales. Solamente unos 40 están dentro de, o son reconocidos por la UNESCO. No porque no tengan mérito, sino porque la UNESCO dijo, no, vamos a poner una regla de que cada país puede proponer a 2 geoparques al año, porque si no llegaban los chinos con 300 geoparques y se vuelve la red china más los demás, ¿no? Entonces por eso pusieron ese freno y por eso nada más hay 40, pero en realidad el resto, los 300 y tantos que hay en China, podrían ser fácilmente reconocidos por la UNESCO. Entonces, los chinos fueron los promotores de esta red mundial y a partir del 2004, que es cuando se crea, hace 15 años, empezaron a surgir geoparques en otros lugares del mundo fuera de Europa, principalmente en el sureste asiático. La historia de los geoparques en nuestro continente pues, es mucho más reciente. Bueno, ven ustedes nada más estos datos, posiblemente ya no estén tan actualizados, pero 39 de los 147 geoparques están en China. ¿Sí? Le sigue España, que es el segundo país con más geoparques, y uno de los países con más geoparques en función del tamaño de su territorio está en Portugal. ¿Sí? Portugal tiene en las Azores, en las Azores tiene un geoparque que son creo que son 9 islas. Las 9 islas de las Islas Azores son un geoparque, y también tiene otros geoparques desde el norte hasta el sur de Portugal. Italia también tiene una cantidad importante, Japón también está creciendo mucho el número de geoparques. Es decir, es una iniciativa que tiene mucho éxito actualmente. Si vemos América Latina, en América Latina el primer geoparque que hubo, que fue el primero de todo el continente, fue el geoparque Araripe en Brasil en 2006. 7 años después viene Grutas del Palacio, 4 años después vienen 2 geoparques mexicanos, Mixteca Alta y Comarca Minera, y a partir de estos 4 geoparques se creó la Red Latinoamericana de Geoparques. Después, en 2019, en este mismo año, se incorporó uno en Perú, otro en Ecuador, otro en Chile, y hay otro que ya está aprobado, pero falta pasar por la Asamblea General de la UNESCO, que es hasta la primavera del año que es el Río Coco, Nicaragua. Entonces, si lo vemos, pues el crecimiento no es desdeñable, ¿no? Hay un crecimiento importante, sobre todo en los últimos 6 años, pero sobre todo algo que es importante es que existen decenas de nuevos proyectos de geoparque en América Latina. Proyectos que en algún momento se consolidarán y ya como para solicitar su reconocimiento de la UNESCO. En México, como mencionábamos, hay 2 geoparques, uno en Hidalgo, otro en Oaxaca. El de Hidalgo es Comarca Minera. Se imaginarán que el tema en este geoparque pues, es la minería, obviamente. Es un geoparque que, aquí está la ubicación. Normalmente los límites de un geoparque no es una barda,
es un límite administrativo, porque lo que se requiere es gestionar un territorio y es mucho más fácil hacer uso de límites administrativos como límites municipales, por ejemplo. Pues aquí son 9 municipios que ustedes seguramente conocen, han estado en Pachuca, si han pasado por Pachuca, pues Pachuca es uno de los municipios de este programa. Para estar en Pachuca se está dentro de su programa. Luego viene Rabimonte, Huasca, Totonilco, etcétera, etcétera. Este geoparque, como se mencionó hace un momento, pues uno de los sitios de interés son estos prismas basálticos. Es una vista de los prismas, ya han estado ustedes por ahí. Es un puente colgante que hay en la barranca, ¿no? Que cruza la barranca, y esta foto aparece en todas partes, ¿no? Son 1.600 kilómetros de superficie, o sea, no piensen en territorios pequeños, ¿no? Son miles, en este caso cientos de kilómetros, 1.600 kilómetros cuadrados, y en todo ese territorio hay 31 geositios, 31 sitios de interés. Este es uno de ellos. Además hay pueblos mágicos dentro del territorio que, digamos, no es requisito, pero ayuda, ¿no? para el funcionamiento de un geoparque. Estos son otros 2 geositios del lugar. La Sierra de las Navajas, que no sé si conoce esto. La Sierra de las Navajas fue uno de los sitios proveedores de obsidiana desde épocas prehispánicas. Es un tipo de obsidiana muy particular, si ustedes saben, todas las obsidianas, hay muchos estudios de obsidianas en México que al ver una obsidiana, muchos arqueólogos nada más la ven y saben de dónde viene la obsidiana. Si hay dudas, se puede hacer un estudio geoquímico, y como ya están estudiadas las fuentes de obsidiana, se puede saber de dónde viene el fragmento de obsidiana que uno tiene en la mano. Es como el DNA o el ADN de las obsidianas. Esto es muy útil para los arqueólogos, para construir rutas comerciales, por ejemplo, y ver por dónde iba la obsidiana, por dónde se comercializó, etc. Entonces, esta es una de las fuentes de obsidiana más importantes del centro de México, y existen ejemplares de obsidiana que provienen de este lugar en sitios tan distantes como Centroamérica. Esta es la barranca de Meztitlán, que también es una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, y que tiene, además de un paisaje espectacular, pues muchas cosas que se pueden explicar aquí desde el punto de vista geomorfológico, desde el punto de vista geológico. Estos son 2 de los 31 sitios, o 3 de los 31 si contamos a los prismas basálticos que hay. Todos los geoparques tienen una estrategia educativa, y una de las estrategias que hemos utilizado en este geoparque es a través de estas mascotas, en donde cada uno de esos personajes, no me los sé todos, pero por ejemplo este se llama Geodoro. Y entonces hay muchas infografías que dan información específica sobre el geoparque, algo que sea más amigable para todo tipo de público. Todos los geoparques necesitan de una estrategia educativa que puede abarcar desde primaria, digamos, hasta el nivel universitario. Bueno, me voy a referir con un poco más de detalle al Mixteca Alta. Este geoparque, curiosamente, también son 9 municipios como comarca minera, pero no es requisito que sean 9 municipios, ¿no? Es mucho más pequeño que comarca minera. Estos 9 municipios, ustedes saben que en Oaxaca los municipios son chiquititos, ¿no? Hay 570 municipios en Oaxaca, de los 2.500 que hay en todo el país. O sea, 1 de cada 5 municipios mexicanos está en Oaxaca. Y a veces los municipios se dividen en agencias, y las agencias se consideran independientes. Entonces es una división, una pulverización impresionante, que mucho tiene que ver también con la economía, ¿no? Con la cuestión social en Oaxaca. La población más importante en la zona es Nochistlán. Nochistlán está en este lugar. Esta es la carretera que viene de Tehuacán hacia Oaxaca. Nochistlán está cerca del geoparque, pero no está dentro. La población más importante está en el centro del geoparque, que es Santo Domingo de Aguitlán, que es un lugar, el mayor distintivo de este lugar es un convento dominico del siglo XVI.
16, por ahí tenemos alguna foto. ¿Por qué la Mixteca Alta? Bueno, la Mixteca Alta es una de las regiones culturales más importantes de Mesoamérica. Tiene una larga historia cultural y un patrimonio natural y cultural únicos. Arqueología, pues es uno de los grandes temas dentro del geoparque, que tiene mucha relación con la disponibilidad de materiales geológicos, por ejemplo, ¿no? Hay una gran tradición y respeto a la naturaleza, hay muchas actividades que tienen que ver con este aprecio a la naturaleza y conocimiento de la naturaleza. Tiene una amplia geodiversidad, como lo mencionábamos, formas de relieve también muy variadas, y una de las geologías más complejas del país, como también comentamos. Y este es un paisaje dentro de la Mixteca Alta. Es un paisaje muy erosionado. Es decir, aquí el tema del geoparque prácticamente es la erosión. Cuando alguien dice la erosión, ¿qué barbaridad? Entonces eso ya no sirve para nada. Bueno, pues sirve para mostrar lo que es la erosión y entender cómo es la erosión. Es un poco convertir las derrotas en triunfos, ¿no? Pero digamos, el hecho de que esté erosionado no quiere decir que no podamos aprender algo de este territorio. Pero además, esta profunda erosión, que es un paisaje muy impresionante, que deja al descubierto una geología también muy interesante, de sedimentos de este color rojizo. Ven ustedes tal vez aquí una raya que sube, que baja. ¿Se han visto fotos de la muralla china? Se parece un poco a esto, ¿no? Esta es una estructura geológica que se conoce como dique, que es una roca que se encajó en estas rocas rojas y por ser más resistente a la erosión quedó así con forma de una muralla, ¿no? Algunos le llaman muralla, que es la muralla china, y otros localmente les dicen coyu, que en mixteco quiere decir serpiente de piedra. Y es una forma de cómo culturalmente también se bautizan estos rasgos, ¿no? ¿Alguien es de Oaxaca? ¿Eres de Oaxaca? ¿De dónde es, compañero? ¿De dónde? No, o sea, que conozco Oaxaca. Ah, no, pero alguien es. La compañera es de Mochilán. No vayas a Mochilán. De Mochilán. Bueno, este es un paisaje muy característico. Entonces, ahora, ¿de dónde salió toda esta erosión? La erosión tiene una historia muy importante, muy interesante. Se trata, para empezar, de un tipo de roca que es muy fácil de erosionar, y eso cuenta, obviamente. Aquí había seguramente erosión antes de que hubiera una población muy importante. Pero además, desde hace 3.500 años, por lo menos, se sabe que en este lugar ya había agricultura. Y esta agricultura está relacionada con la construcción de terrazas agrícolas muy específicas, que se conocen como camellones o lamabordos, que bautizaron los arqueólogos. Pero desde hace 3.500 años. Y desde hace 3.500 años, el desarrollo de la población se fue dando de tal manera que, para hacer ustedes una idea, hace 1000 años había más habitantes de los que hay hoy en la zona. Es decir, y evidentemente cuando tenemos una población tan grande, lo que necesitamos es alimentarla. Entonces, ¿cómo la alimentamos? Necesitamos agricultura, y como el territorio es bastante montañoso, pues había que pensar en formas alternativas, digamos. No solamente las zonas planas eran cultivables, sino que había que crear nuevos lugares aptos para la agricultura, y esas son las terrazas agrícolas. Es un tipo de terraza muy particular porque son terrazas, se llaman terrazas de fondo de valle. Es decir, un río, se puede entender fácilmente la idea. Si un río erosiona y va cargado de tierra, por decirlo coloquialmente, ¿qué pasa si yo le pongo rocas para detener el río? No para represarlo, sino para que choquen con las rocas y el agua siga fluyendo, pero el agua pierde fuerza, ¿no? Y al perder fuerza, la tierra, los sedimentos se depositan y se crea como una especie de presa de tierra. Bueno, esa presa de tierra es la terraza en donde se puede cultivar, donde hay una humedad controlable
y un suelo que se va renovando todos los años. Esas son las terrazas que en este lugar aparecieron hace 3.500 años y que en ningún otro lugar son tan abundantes y existen en tal número como en esta región. Entonces ahí hay una importancia muy clara de la geología con la parte cultural y el desarrollo de la agricultura y el desarrollo demográfico de esta zona. Entonces es un ejemplo muy interesante. Eso es el tema principal de este geoparque. No tanto las rocas, sino cómo estas rocas se relacionan con todo lo demás. Bueno, aquí esta demanda de alimentos entonces surge y se crean estos lamagordos dimensionales. Y en ocasiones, imagínense, ¿qué necesitamos para que si yo pongo una serie de rocas en el río, para que se rellene lo más rápido posible, pues necesito que haya más erosión en las partes altas. Mientras más erosión, más rápido se va a rellenar esta terraza. Y entonces, algunos arqueólogos sugieren que la erosión era promovida en las partes altas de las cuencas para rellenar más rápidamente las terrazas. Entonces, eso implicaba un manejo, un conocimiento sobre manejar las cuencas muy importante. No hay que irse con la frente de que eran un desastre estos señores porque erosionaban. Era su forma de manejar el paisaje. Y me parece que de esto tenemos mucho que aprender. Bueno, los geositios que tenemos nosotros ahí en el geoparque, hay 35 geositios. Hay otros sitios de naturaleza, entre comillas, porque el geositio también es de naturaleza. Pero digamos, estos otros geositios se trata de bosques o de comunidades de vegetación o de fauna específicas. Además hay sitios culturales, como pueden ser los museos, restos arqueológicos, arquitectura colonial. Y todo esto está organizado a lo largo de geosenderos. Es decir, un geosendero, como se lo podrán imaginar, es un sendero que nos permite recorrer estos sitios de interés geológico, pero el geosendero no es nada más la ruta, sino que hay que saber diseñarla para poder contar una historia completa a lo largo del recorrido. Y si no es nada más es visitar las cosas, sino visitarlas en una secuencia que nos permite ir entendiendo qué es lo que sucedió en este lugar. Entender entonces la parte de historia de la Tierra, pero también la parte humana asociada a esa historia de la Tierra y también a la biodiversidad. Algo que es muy importante en un geoparque es la participación de la gente local. Esta es una fotografía que nos muestra, son 4 guías locales, ellos son 4 guías locales. El señor que está aquí es uno de los evaluadores de la UNESCO que vinieron a evaluar en 2016 el geoparque. Estos son el lugar del geositio, en donde hay un panel con la información sobre el geositio. A raíz de la evaluación que nos hizo la UNESCO, nos dijeron que esos letras estaban re feos y había que cambiarlos. Y por ahí también hubo un profesor de paisaje, que ahorita lo voy a acordar, pero sí lo conozco. Que ha ido varias veces al geoparque con grupos de paisaje y que nos ha aportado mucha información también, ¿no? Y nos hicieron también alguna propuesta de diseño, aunque ahorita les platico más de este diseño. Entonces, la gente local juega un papel importante. No se trata de importar gente para que trabaje en el lugar, se trata de que la gente tome el proyecto, se apropie del proyecto y que ellos empiecen a desarrollar sus actividades en su beneficio o en beneficio de su comunidad. Bueno, este es otro ejemplo de otra compañera guía del geoparque, otros compañeros también explicando otras cosas del geoparque. Es un ejemplo del patrimonio arqueológico colonial, digamos, los 3 grandes momentos dominicos de la Mixteca Alta, Coixtlahuaca, Tepozcolula y el de abajo que es Santo Domingo y Amitlán, que son conventos extraordinarios, son monumentales, ¿no? Son extraordinariamente importantes y prácticamente los 3 ya están restaurados. El último que faltaba era Coixtlahuaca, que es arriba a la derecha, pero ya estaba en las fases finales, hoy está totalmente restaurado. Es parte del atractivo turístico también. Están identificadas, por ejemplo, las canteras de donde se sacó el material para su construcción. Y es importante esto porque si hay una cuestión de restauración,
ya sabemos de dónde sacar el material y no comprarlo en otros lugares y que queden ahí los pegotes muy volteados, ¿no? Es el interior de Yahuitlán, uno de los retablos más importantes del siglo XVI. Bueno, el retablo es más reciente, un órgano del siglo XVII que funciona perfectamente, está inventariado dentro de los órganos monumentales de Oaxaca. Y este es un centro de atención al visitante que la verdad es algo que queremos recuperar, porque es un edificio abandonado desde hace muchos años. Este se construyó y se abandonó hace 12 años. Entonces ahí se ve muy impresionante, pero la verdad es que cuando uno se acerca y lo empieza a ver, pues está en un estado de decadencia muy avanzado, que tenemos que intervenirlo cuanto antes. No es sencillo, no me detengo en los problemas que hay aquí de propiedad, pero un aspecto que es muy relevante del geoparque es que son territorios de usos y costumbres. Y los usos y costumbres tienen sus cosas muy especiales, ¿no? De cómo manejar las cosas. Entonces este es el centro de interpretación, que se puede mejorar mucho y hay que mejorar, pero que es un edificio impresionante que habría que aprovechar. Bueno, les comento el proceso de crear el geoparque. Un geoparque no se crea de la noche a la mañana. Esa es una de las razones por las cuales no tenemos geoparques por todas partes, porque quien propone el proyecto debe de tener una continuidad que no son meses sino años. Hay muchas personas que dicen, pues vamos a hacer un geoparque, ¿no? Yo en este momento conozco un grupo que dice, el año que entra ya vamos a presentar nuestra propuesta, y jamás han puesto un pie en un geoparque. Entonces la gente se imagina cosas viendo un manual de un geoparque. Dice, pues está re fácil, no hay que llenarlo de información. Hacer un geoparque es una tarea que lleva varios años. Nosotros en Mixteca tenemos ya casi 6 años y tardamos 2 años antes de poder proponernos como geoparque alternativos. Pero bueno, hay que preparar un expediente, no me detengo en este punto ahorita. Es un expediente que la UNESCO define su contenido. Se hace una evaluación inicial, esto se presenta en octubre, noviembre, en diciembre ya tiene una primera opinión de la UNESCO. Si les falta a uno algo, se lo regresan y dicen, oye, te faltó tal cosa. Si el expediente está hecho con las patas, le dicen, aquí está tu expediente, bueno, lo va a hacer y lo vamos a hacer o 2 años. Luego, si todo va bien, se programa una visita de 2 especialistas al geoparque, y esta visita entonces lo que tiene que... Estas son algunas fotografías de la visita. Fue una visita muy impresionante, en donde la UNAM ha estado, digamos, asesorando desde el punto de vista científico al geoparque, ubicando los sitios de interés, documentándolos y demás. Pero fue la gente local, los guías que veían ustedes hace rato, quienes hicieron toda la organización, y en esto la UNAM no intervino. Pero fue una organización verdaderamente muy impresionante. Aquí están las autoridades de los 9 municipios con su bastón de mando. No hay mucha equidad de género aquí, como pueden ver ustedes, pero sí lo que les puedo decir es que la que cortaba el queso era una señora que era la que mandaba, ¿no? Y yo sí creo que cuando hay que hacer bien las cosas hay que meter una mujer, ¿no? Porque si no, o más. Pero aquí esta señora fue la líder de todo este proyecto que hizo posible que el geoparque pudiera ser reconocido por la UNESCO. Al interior del centro de interpretación, una exposición muy limitada, no tenemos grandes recursos para poner toda una parafernalia electrónica interactiva, lo hemos hecho más con ganas que con dinero. También esta es una fotografía que nos muestra, eso es una maqueta de un volcán, de un proyecto que tiene el Instituto de Geología que se llama Terramóvil, que es una camioneta que va a las escuelas con diferentes experimentos que tienen que ver con lo geo. Entonces este volcancito hace erupción, echa lava y le cae encima un bosque o un poblado. Es decir, son formas de enseñar, y el geoparque es básicamente un proyecto educativo, o tiene un componente educativo importante.
Aquí los guías del geoparque, que explicaba yo que tienen un profundo respeto a la naturaleza y un conocimiento ancestral, juegan un papel fundamental en el geoparque. Esta fue cuando se va a sembrar, hay que pedirle permiso al dueño del lugar. El dueño del lugar es un ente espiritual, ¿no? que es el dueño de ese sitio y que hay que mostrarle respeto para que, con su permiso, la cosecha se dé. Entonces es un ejemplo de esta parte cultural. Aquí es una cantera de rocas calizas que son ricas en fósiles. Esta es una niña con el evaluador. Un truco que tienen los geólogos es que cuando hay una roca y le echan uno tantita agua, los fósiles como que se encienden, ¿no? Se vuelven mucho más claros. Entonces, y ahí todos los niños ya se lo saben. Entonces todo el mundo va con su botellita y a cualquier gente de fuera que llegue y dice, mira, ven, le echa agua, esto es sorprendente, apareció el fósil, ¿no? Entonces la niña está muy orgullosa por eso, por mostrarle, él es geólogo, evaluador, entonces quedó también muy impactado, ¿no? Una de las cavernas que hay en el lugar, no es una caverna muy interesante, la verdad, es una caverna muy chiquita, que no tiene mucho chiste, pero desde un punto de vista cultural las cavernas en la Mixteca son entradas al inframundo, y estas entradas al inframundo adquieren entonces otra dimensión, que para un geólogo, me acuerdo cuando llegamos aquí, estos dos evaluadores agarraron y se metieron, y todos los que iban con ellos, los mixtecos que iban con ellos, se quedaron así como diciendo, ¿cómo se atreven a meterse? Dice, no, vénganse, primero hay que pedir permiso. Dice, bueno, pues ¿a quién le pedimos permiso? Pues al dueño del lugar. ¿Y dónde está el dueño del lugar? Pues eso es lo que hay que hacer. Se hace una ofrenda y el dueño del lugar en algún momento permite el acceso y se pide permiso para entrar y salir y que nos vaya bien al entrar y al salir. Entonces es la parte cultural que es el añadido a esta caverna, que desde el punto de vista geológico no tiene mayor interés, pero desde el punto de vista cultural sí lo tiene. Bueno, algunos otros de los lugares panorámicos del geoparque, con una afluencia importante de visitantes. Este es un aspecto que es muy importante. Esta es una alfarería que se hace de la misma manera que se hacía hace 3000 años, de acuerdo con los arqueólogos, se sigue haciendo. Aquí es un momento en donde están sacando las piezas del horno, ardiendo, y les echan encima una tinta, el señor les está echando una tinta, hecha a base de la corteza de dos especies de encinos, en particulares, hay muchos encinos, pero de las especies particulares, de dos especies particulares obtienen este jugo de corteza y lo vierten encima de estas ollas, de manera que cuando ustedes vean una olla que tiene este decorado, viene de este lugar y no hay otro lugar en donde se haga, que es Santo Domingo Tonaltepec. Esta es una actividad que está desapareciendo o que está en peligro de desaparecer y que el geoparque de alguna manera ha retomado. El geoparque algo que ha retomado también con las visitas que se hacen a los diferentes lugares, a lo mejor lo recordarán quienes han estado ahí, se organizan recorridos en donde uno come con la comunidad, en las comunidades, ¿no? Las comunidades ofrecen ese servicio y lo primero que le ponen enfrente es un plato de unicel, ¿no? Con su vaso de unicel y su cuchara de plástico. Entonces algo que se ha promovido ahora es que en lugar del unicel, que se prohíbe el unicel y el plástico y que se utilice la alfarería de Tonaltepec en todo el geoparque. Entonces una forma de recuperar el patrimonio y de generar un ingreso local, ¿sí? Y de una tradición que está en peligro se pueda ir recuperando. Bueno, en esta no me tengo mucho, pero también hay geoarte en el geoparque. Estas pinturas que se ven aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero todas son hechas con pintura a base de tierras. O sea, y algo que es muy interesante en el geoparque es una variedad de colores muy alta, y de cada una de esas tierras se puede hacer una pintura totalmente natural, con agua y demás, que se ha utilizado mucho para hacer este tipo de arte, digamos. Un arte más sofisticado, es un artista ya
pues de talla internacional, Manuel Reyes se llama, es el CED, con los evaluadores UNESCO, en donde ya hace un tipo de alfarería más elaborado, ¿no? Más de otro tipo. Estos productos que también se comercializan a través de la marca del Geoparque, cualquier producto agrícola, pero también los productos de la cestería, o de las cosas tejidas, o la alfarería, o los bordados, también hay una tendencia a incrementar sus ventas a partir del contexto del Geoparque. Bueno, estas son algunas imágenes nada más de la evaluación. La respuesta de la población fue fundamental. La pongo un poco para que vean ustedes lo que se puede extraer de estas imágenes, es que la población está involucrada, la población está apropiándose del proyecto, y esto es algo muy importante. Los enfoques de desarrollo de un proyecto de este tipo tienen que ser de abajo hacia arriba, lo que le llaman bottom-up, porque no son proyectos que el gobierno en turno diga vamos a hacer tal cosa, porque cuando se acabe el gobierno se acabó el proyecto. Nosotros, para que tengan una idea, estamos por el tercer gobierno municipal que ha cambiado. El próximo entra en funciones el 1 de enero, y los 3 presidentes municipales que ha habido, la presidenta y 2 presidentes después, siguen apoyando el proyecto. ¿Por qué? Porque la población está detrás, la población está apoyando el proyecto. Esta es durante la visita. Recuerdo cuando llegaron los 2 evaluadores, yo les pregunté, oigan, aquí hay algunas gentes de la población que nos quieren acompañar al recorrido con ustedes, no tienen inconveniente, porque yo no sabía cómo era el proceso. Me dicen, no hay ningún problema. Entonces ellos pensaron que iban a venir 4 o 5 representantes de la comunidad. En realidad se les jugó pues, todo el pueblo, ¿no? Y todo el pueblo es una calenda, le llaman calenda, y la calenda iba todo el pueblo detrás. Era una gran fiesta, ¿no? Me recuerdo también como dato simpático que el policía del lugar, el encargado de la policía, llevaba una botella de plástico grande, pues con mezcal, ¿no? Y le iba sirviendo a todos los que desfilaban. Y eso fue muy impactante para el evaluador, decir, oye, pero están tomando mezcal. Pues sí, el mezcal es de aquí, ¿no? Pero lo está dando el policía. Dice, pues qué mejor garantía de seguridad puede haber. Nunca hubo ningún problema con eso, ¿no? Y fue algo que fue muy impactante para todos, en particular para los evaluadores, darse cuenta del apoyo que tenía de la población este proceso. Bueno, algunos otros aspectos, hasta la gastronomía juega un papel, ¿no? Hay geoparques que tienen georestaurantes con un geomenú. A veces el georestaurante está en un geohotel. Todo esto es real. Hay en Portugal hay un geoparque, el Geoparque Naturtello, y tiene un sitio que es espectacular, que se llama Monsanto, y Monsanto tiene un geohotel con georestaurante con geomenú. Entonces la idea es promover lo geológico, o un geocafé, se llama un geocafé, y hay incluso platillos preparados que tienen semejanza con algún geositio en particular del geoparque, ¿no? Entonces es tenerlos realmente en una apropiación, digamos, importante a la población. Bueno, después de la visita de los evaluadores hacen un informe, ese informe es evaluado, y después de meses llega a la UNESCO para el visto bueno de la Asamblea General de la UNESCO. Para no hacerles el cuento largo, desde que uno empieza, que le avisa a la UNESCO, oye, quiero ser parte, que somete sus documentos y demás, hasta que sale ya finalmente aprobado, si no hubo problema, si no lo rechazan a uno, pueden pasar 18 meses. Y ese tiempo no lo aguanta cualquiera, ¿no? Imagínense con las comunidades del Geoparque, les decíamos, ya vamos a mandar el expediente, ahora en noviembre lo mandamos. Perfecto, ya lo mandamos, ya somos Geoparque. No, espérate, tienen que venir los evaluadores. ¿Y cuándo vienen? No, pues estamos en noviembre, pero vienen en julio. No manches, ¿cuántos? 7 meses vamos a esperar a que vengan los evaluadores. Bueno, llegan los evaluadores, se van los evaluadores, ya somos Geoparque. No, pues espérate tantito, porque ¿qué crees? Tienen que hacer un informe que tienen que evaluar. ¿Y cuándo lo evalúan? Pues en
en septiembre. Llega septiembre, lo evalúan y dicen, ya somos geoparque. Pues todavía no. Aguántanos a mayo, porque en mayo la UNESCO tiene que dar. Esa espera es muy desesperante. ¿Sí? Y tratar de mantener el entusiasmo de la población es muy complicado. Es tener una presencia constante en el territorio, más en un territorio de este estilo, ¿no? De usos y costumbres, que bueno, no es nada de ninguna manera sencillo. Pero tal vez es una de las razones por las cuales hay tan pocos geoparques. Pero finalmente, en mayo del 2017, nos llegó este reconocimiento en la frialdad de un correo electrónico. Porque antes se daba a conocer esto en uno de los grandes congresos anuales, ¿no? Entonces los anunciaban a los nuevos geoparques y bueno, una pachanga muy padre con todos los colegas, ¿no? Pero no, el 5 de mayo llegó un correo y dice, pues, lo abre uno, voltea uno, no tiene ni con quién festejar. Pero es parte del proceso, ¿no? Ni modo. Pero bueno, el 5 de mayo, fíjense, tenemos 2 años y medio más o menos de haber sido nombrados. Y ya el año que viene nos van a evaluar otra vez para ver si nos mantenemos. O sea, el trabajo nunca se acaba, ¿no? Aquí. Bueno, esta es un poco para presumirles. La UNAM ha hecho un trabajo muy importante en términos de desarrollo de geoparques. Los 2 geoparques que hay en México, la UNAM estuvo detrás de ellos. Y ese es, el rector está ahí arriba a la izquierda, en la Cámara, en el Congreso de la Unión, creo que es la Cámara de Senadores, no sé, uno de estos donde se juntan los políticos, en julio del 17, y entonces, pues hay unos personajes, hubo un reconocimiento a la UNAM, por ahí lo dicen, no se entiende muy bien, pero es un reconocimiento a la UNAM por la homologación de estos 2 geoparques en la UNESCO. Y yo algo que siempre digo es que yo no recuerdo un reconocimiento de este tipo que se le haya hecho a la UNAM por el trabajo específico en un tema en particular. Es decir, sí ha habido letras doradas, ahí están, de la UNAM y demás, por su desempeño general, pero por un caso específico, que es el tema de los geoparques, yo no recuerdo ninguno, no digo que no esté equivocado, pero no recuerdo ningún caso. Entonces tuvo una cierta trascendencia este trabajo, a raíz de lo cual se creó un seminario universitario en la UNAM, Seminario Universitario de Geoparques y Geopatrimonio, que es el SUGEO, que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Este seminario lo que hace es asesorar a quien quiera que se le asesore para conformar proyectos de este tipo de geoparques. Es decir, la idea de del seminario es, pues si hay alguien interesado en hacer un proyecto de este tipo, pues nosotros le podemos decir en dónde se pueden tropezar, para que no se tropiecen, ¿no? En cómo hacer las cosas por las rutas más cortas y más efectivas para sacar este tipo de proyectos. Nosotros tenemos sesiones mensuales, normalmente es el último jueves de cada mes, y aprovecho por el espacio, ¿verdad? Esta es una sesión que vamos a tener el 28 de noviembre, dentro de 8 días, en el Instituto de Geografía, que es la sede del seminario, este documento, que va a hablar de la Agenda 2030, que seguramente ustedes han escuchado. La Agenda 2030 es como el contexto de muchos proyectos hoy en día que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, imparte la clase una colega que está estudiando el doctorado justamente en Portugal, en Villarreal, en la Universidad de Trás-os-Montes. Ahí está prácticamente terminando el trabajo, y es un trabajo muy interesante sobre los geoparques en América Latina y su contribución en los objetivos 2030. Entonces, si nos quieren acompañar, ahí está. Bueno, como les decía, llevamos 2 años y medio de haber sido nombrados. La UNESCO cuenta los años muy chistoso, porque a nosotros nos dijeron el 5 de mayo del 17, pues a partir de ahorita sale, pues llevamos 2 años y medio, pero ya según la UNESCO ya estamos en el 4º año, porque es 17, 18 y 19, y el 20 es el 4º, depende de cómo lo cuente uno, ¿no?
Entonces el año que entra viene una revalidación de la designación, en eso estamos trabajando. La UNESCO cuando fue no nos dijo, ay, ya son geoparque para toda la vida, no. Le dijo, ustedes son geoparque y mantienen el registro durante 4 años, pero les vamos a dejar una tarea, porque pues no todo era perfecto. Y hemos estado trabajando estos 2 años y medio o 3 años últimos en atender estas recomendaciones de la UNESCO. Por ejemplo, el tener personal permanente en el lugar. Por ejemplo, una cosa que les extrañaba mucho, decía, bueno, a ver, ¿quién es el manager del geoparque? ¿Quién es el director? Pues es que aquí no hay director porque las asambleas son las que deciden. Bueno, pero hay una persona que recibe un salario por esto. Bueno, hay unas personas, pero no reciben un salario por esto. ¿Cómo que no reciben salario? Pues no, son cargos que les da la asamblea y los cargos los asumen. Haya una pago. Entonces, esa parte de tratar de entender desde un punto de vista muy occidental lo que pasaba en un lugar como estos, costó trabajo, pero al final de cuentas el concepto es adaptable, ¿no?, a todas las condiciones. Otras recomendaciones: visibilidad del geoparque, etcétera, un centro de interpretación que tenga más información, en fin. Entonces hemos estado trabajando en todo este tiempo. Tenemos hoy en día el Instituto de Geografía creó una nueva unidad académica en la ciudad de Oaxaca para atender temas del geoparque, 7 académicos, y 3 de estos académicos viven en el geoparque. La infraestructura también se está mejorando. Este es el nuevo diseño de estos paneles. No sé si sigan igual de feos que antes, pero ya cambiaron de color y tienen ya los logos actualizados, en fin, ¿no? Entonces, ahora, nosotros no teníamos dinero para esto, para contratar diseñadores y demás, ¿no? Y los de aquí de la facultad me dijeron. No, la verdad es que sí nos ayudó Pedro Camarena, si lo conocen ustedes. Pedro Camarena nos ha apoyado mucho. Ahorita ya no tanto porque anda muy ocupado, pero sí nos ha apoyado mucho con muchos materiales y demás. Pero estos diseños también nos ayudó mucho en la Facultad de Arte y Diseño. Ellos nos hicieron un nuevo diseño, nos diseñaron muchas cosas dentro de la temática del parque sin costo. Entonces, una forma de hacer grupo, de hacer fuerza, sin necesariamente tener muchos recursos. Aquí hay algunas infografías. Este es un proyecto muy interesante, son monolitos de suelo. No sé si se entiende esto, pero este es un pedazo de suelo, como si yo hago un agujero y saco un pedazo del suelo. Y los suelos de diferente tipo dentro del geoparque están representados en una colección de 19 monolitos que fueron analizados en el laboratorio y demás. Y tenemos entonces pues que este suelo es un suelo que se llama leptosol y que tiene tales y cuales características químicas y se maneja de tal o cual forma, se localiza en tales lugares con cierto tipo de rocas y se asocia con X tipo de vegetación. Entonces es una colección única, no hay otro geoparque que tenga estos elementos, y nuestra idea más adelante es poder diseñar un jardín geobotánico que no tenga nada más plantas, sino que tenga los suelos donde se desarrollan las plantas, y entendamos que estos suelos se desarrollan de unos tipos de roca específicos. Por eso se llama geobotánico. Bueno, la capacitación ha sido constante, siempre hemos trabajado con los geoparques, con las gentes del geoparque. Aquí una de nuestras guías muy activa y muy reconocida ya en muchos lugares, incluso fue alguna vez a una conferencia de la UNESCO en Italia, y hablaba, y bueno, era un evento muy emotivo e interesante, por supuesto. En esos lugares normalmente, en esos grandes eventos, normalmente no va la gente que atiende el geoparque del día a día. Es decir, siempre nos encontramos los mismos académicos de repente en algunos eventos, pero la gente que realmente está trabajando en el lugar nunca va a estos eventos. Entonces la idea era poder apoyar que estas personas pudieran estar en estos eventos aportando. Bueno, en comunicación tenemos una página
electrónica, tenemos Facebook, 5.860 seguidores, tenemos la clara intención de poder llegar a los 6.000 muy pronto. Si pueden, apúntenle, por favor. Búsquenle, ahorita les doy el dato. Entonces, si le buscan en Facebook Geoparque Mixteca Alta, entran y seguir. Que sea la comisión para los... Es un buen punto. No, fíjense que ha habido. Ayer yo hice esta página y teníamos 48 menos que hoy. Yo supongo que para mañana, déjenme contarlos, a ver cómo está. No, pero sí está aumentando rápidamente. Vamos a llegar a los 6.000 seguramente. Y es la página de Facebook más seguida de cualquier geoparque de América Latina. Pero que necesitamos más, así que por favor usen datos. En Instagram tenemos un poquito menos. Yo debo confesar que en Facebook y Instagram no tengo la menor idea de cómo funciona. Yo nada más me sé meter y ver esa cosa que es seguidores, y es lo único que sé. Pero no, sé un poquito más. Le pones fotos y aparece es muy dinámica esta página. Entonces ustedes pueden ver toda la historia del geoparque en las fotografías de la sección de fotos, y son muchos eventos que se organizan, van a ver ustedes muchas de las actividades que se hacen. Bueno, también tenemos una nueva folletería que nos diseñó la Facultad de Arte y Diseño, a la que le reconocemos mucho su trabajo, la FAD, y ellos han estado allá, conocieron el territorio y demás, y nos han ayudado mucho en ese sentido. Un territorio de geoparque también es un lugar en donde se produce conocimiento. Esta es parte de las publicaciones que han salido del geoparque, en revistas nacionales, en revistas internacionales, libros también, otra serie de artículos, y esto también es un punto muy importante a considerar para la revalidación del geoparque. Es un proyecto muy bonito. Los guías del geoparque son fundamentales, pero ven estas cajas que tenemos aquí. Estas son cajas de madera que hicieron en el taller de carpintería de la secundaria del pueblo de Yamucha. Están con divisiones y demás. Entonces, esto le llaman la geomaleta. Es una geomaleta porque son 3 cajas. En una caja van las rocas del geoparque, en otro van los fósiles y en otro van los minerales. Son 30 cajas, es decir, son 10 juegos de 3 cajas, que cada juego de 3 cajas se va a dar a cada una de las escuelas del geoparque. Ahorita estamos terminando de colectar las rocas y algunos fósiles que nos han regalado. Están las costureras que tienen, pues, cuando se ponen a coser, realmente tienen un buen éxito en las ventas. O estos productos de allá arriba que son pomadas, jabones hechos a partir de la herbolaria, que la herbolaria en cualquier pueblo de México con tradición indígena, conocimiento tradicional, existe un profundo conocimiento de la herbolaria. Entonces son productos, geoproductos que se están comercializando. Y estas son nuestras 2 mascotas. Este se llama Yangui, que es un mamut. ¿Por qué? Porque hay muchos restos de mamut en el lugar. Han encontrado muchos mamuts. Entonces, este es Yangui y este es Ko. Ko quiere decir serpiente en mixteco. Entonces son hasta el momento nuestras 2 mascotas. Estas mascotas, el diseño lo hicieron los de la Facultad de Arte y Diseño, con ideas que se les fueron dando a través de un taller con niños. Y hoy en día ya la gente del Yamuitlán o de otros municipios se ha organizado para fabricarlos y venderlos, que es otra de las cosas que digamos, derivan de la existencia del geoparque, ¿no? Bueno, el enfoque de abajo hacia arriba es fundamental. Hay muchos grupos interesados, se requiere la participación comunitaria. Sin participación de la comunidad no hay nada que hacer, y menos en un territorio de usos y costumbres. Autoridades desde federales, que en nuestro caso están ausentes, debo decirlo, luego de esa llamarada de petate en la Cámara de Senadores, el Congreso, y exhortos para financiamiento al geoparque, hasta ahí.
Eso fue tomarse la foto y se acabó el entusiasmo. Organizaciones de la sociedad, las escuelas desde primarias hasta universidades tienen una participación. De la UNAM han tenido una participación grande de muchos grupos, incluidos la Facultad de Arquitectura con la Arquitectura del Paisaje, guías, transportistas, artesanos, proveedores de servicios, restauranteros, que son socios del Geoparque, y comerciantes en general. En la parte legislativa, ya me lo acabo, no quiero extenderme demasiado, hay que tener muy claro que los geoparques no son áreas naturales. Los geoparques son territorios que se usan y hay que saber usarlos de una manera sustentable o sostenible. Sin población no hay geoparques y hay muchas áreas naturales protegidas que lo primero que hacen es excluir a la población. Pero aquí no, se trata de que la población se integre a una actividad que ayude a proteger el territorio y aprovecharlo de una manera sustentable. Se trata de que esa población sea la beneficiaria del proyecto. Conservar usando, digamos. En la legislación, si ustedes buscan geoparques, no existe. No hay legislación, salvo alguna excepción, que diga que hay que proteger a la geodiversidad. Pero si buscan ustedes la legislación ambiental, se la pasa hablando de la biodiversidad en todos los casos. Pero nadie habla de la geodiversidad. A partir del trabajo que se hizo en Oaxaca, el Congreso Estatal introdujo los conceptos de geodiversidad y de geoparque en la legislación ambiental estatal. Eso también es un logro. No ha tenido todavía mucho impacto, pero es un primer paso para esto. Hay que legislar. Si hay una legislación ambiental, hay que reconocer todos los componentes de los ecosistemas, incluyendo no solamente lo vivo, sino los componentes no vivos de los ecosistemas. Bueno, los geoparques en México, hay muchas iniciativas, hay dos más serias. Este año ya se presentaron dos nuevos candidatos, la Huasteca Potosina y Peña de Bernal. Muy rápidamente, también en Huasteca Potosina hemos tenido una participación asesorando. La Secretaría de Turismo Estatal está apoyando mucho el proyecto con los municipios, ONGs, cooperativas y operadores turísticos. Siempre un proyecto de este tipo requiere de un grupo interdisciplinario muy amplio, como se podrán imaginar, geólogos, especialistas en turismo, geógrafos, historiadores, arquitectos del paisaje, por supuesto. El tema de Huasteca Potosina es el paisaje kárstico, es decir, este paisaje caracterizado por rocas calizas principalmente, que tienen una expresión en el relieve muy espectacular. Conocerán ustedes algunos lugares, si han estado por referencia, 6.000 kilómetros cuadrados, imagínense qué territorio. El sótano de las golondrinas o el sótano de las guaguas serían dos ejemplos de formas muy particulares que están presentes en este territorio, unas cascadas espectaculares también, unos paisajes muy bonitos, ¿no? El jardín surrealista de Edward James, a lo mejor lo conocen, es una cosa inesperada, ¿no? En la selva se encuentra un espacio con estas estructuras surrealistas que son un atractivo mundial, que también obviamente a lo mejor no muestra mucho del ojeo, pero es algo que se debe aprovechar dentro del geoparque, por supuesto. El otro ejemplo es Peña de Bernal, que es el Centro de Geociencias de la UNAM el que lo está promoviendo, el gobierno estatal, con el INA, con la Universidad Autónoma de Querétaro, es decir, un grupo de académicos y de autoridades estatales. Es un territorio que abarca, para decirlo en breve, la mitad del estado de Querétaro. Se habla de 53 sitios, aunque en realidad son poco más de 30. 10 municipios que tiene, ustedes saben, es un territorio en donde está el municipio de Querétaro, Tequisquiapan, Cadereyta y todo esto, que tiene ya un turismo perfectamente consolidado, ¿no? Ahí son millones de personas que lo visitan este lugar. Ahí lo difícil va a saber qué turista va por ser geoparque o qué turista va a tomarse unos vinos a lo de Tequisquiapan, ¿no?
o a comer quesos, o a bañarse. La influencia de tener esta medalla de la UNESCO no va a ser tan fácil de identificar, pero bueno, no importa, ¿no? Hay que promover estos temas. ¿Qué limitantes hay en este geoparque? Fíjense nada. Bueno, no he tenido mucha asesoría. Aquí cuando digo el papel de las redes, es decir, el Seminario Universitario de Geoparques o la Red Latinoamericana de Geoparques o cualquier red mundial, uno de los papeles fundamentales de las redes es asesorar nuevos proyectos, evitar que la gente se tropiece con las mismas piedras. Aquí no ha habido esa actitud, digamos, para reconocer las experiencias previas, de modo. A veces el concepto de geositio es muy vago, no se reconoce muy bien en esta propuesta, pero un aspecto que es fundamental es la venta del patrimonio geológico. Si ustedes han ido a Peña de Bernal, cuando uno va en el camino para arriba, hay un montón de puestos que venden fósiles, que venden minerales. Eso está absolutamente prohibido en un geoparque. No puede ser la venta de fósiles, ¿no? Entonces hay muchos fósiles en la zona y bueno, el colmo puede ser este. Es como comprar un chicle, ¿no? Le ponen uno su monedita aquí, le da la vuelta y le sale un diente de tiburón, que es un símbolo de protección, o le sale una monite, que es símbolo de larga vida. O sea, esto es algo muy delicado, o sea, esto no puede pasar para un geoparque. Entonces, aquí es un reto, no sé cómo le vayan a hacer realmente, ¿no? Porque va a ser muy difícil decirle a la gente, oigan, ya no vayan a vender fósiles ni rocas porque a la UNESCO no le gusta eso. Pues quién sabe qué les van a gustar, ¿no? Pues dile a la UNESCO que se vaya a otro lado a hacer un geoparque, ¿no? Es algo muy delicado en este caso, que normalmente en el argot se dice es tarjeta roja, ¿no? El geoparque va para afuera. Entonces son retos que hay. Pero bueno, hay otros proyectos. Estos son los dos proyectos más avanzados que esperemos que puedan pasar. Pero también hay proyectos en Baja California Sur, Jalisco, Yucatán. Imagínense cada uno de esos lugares y la idea que pueden ustedes tener de ellos, de todos los sitios interesantes que puede haber, ¿no? En Yucatán los cenotes, ¿no? En Chiapas el cañón del Sumidero, el volcán Tacaná, que es un volcán que está en el límite con Guatemala y que desgraciadamente fue un proyecto que se propuso y que no pasó, fue un rechazo total. Entonces esos son los proyectos que hay hasta el momento. Son temas muy emergentes, temas que llaman mucho la atención, y esto hace que mucha gente diga, pues se junta con un cuate y dice, pues vamos a hacer un geoparque. Pues órale. ¿Y dónde lo hacemos? Pues mira, ahí en la parte baja de Chapultepec hay unas rocas que están por ahí, pues ahí lo hacemos. Ese no es un geoparque, ¿no? Realmente hay muchas cosas de geoparques que se pueden aprender leyéndolas, pero los geoparques se entienden conociéndolos. No hay dos geoparques que sean iguales, y cada uno tiene su propia esencia, y el concepto de geoparque tiene que adaptarse a cada uno de estos territorios. No es lo mismo hacer un geoparque en la Mixteca Alta que hacerlo en el centro de Alemania o en el sur de Japón. Todos los geoparques tienen los mismos objetivos, pero todos los geoparques al final de cuentas son distintos. Bueno, con esto termino, nomás para insistir. Ahorita regresando voy a checar el espacio. No, ojalá nos puedan apoyar en esto, en el proyecto para llegar a los 6,000, seguramente va a ser. Y el seminario está abierto a la participación de todos ustedes. Algunos de ustedes han participado. De la arquitectura del paisaje una vez fue un grupo que presentó todos los proyectos que hicieron, que están haciendo allá en Mixteca. Van cada año o cada semestre, está viviendo, ¿no? Son gente ya muy reconocida y muy querida. Bueno, yo lo dejaría aquí. Y no sé si tengan ustedes algún comentario o una pregunta con todo gusto. Pasamos a ¿Hay alguien que tenga algún... Ay, qué suerte, que ahora estoy escuchando. ¿Algún comentario aquí por acá?
nada felicitarlo por todo su trabajo que ha hecho, a pesar de que no ha habido apoyo por parte del gobierno federal, que es el que debería de financiarles los recursos cuantiosos para poder aterrizar y llevar a cabo este tipo de proyectos que tanto nos hacen falta, ¿no? Como país. Felicitarlo por esa gran labor. Yo tengo, bueno, 3 dudas. Quisiera saber cuál es el otro geoparque ya reconocido. Sí, llegué un poquito tarde, disculpe. ¿Cuál es el otro geoparque ya reconocido? Bueno, el otro geoparque rápidamente es Comarca Minera, es el nombre del geoparque. Ese es un geoparque que está en el estado de Hidalgo, que incluye, por ejemplo, Huasca, los Pirineos Basálticos, la ciudad misma de Pachuca es parte de este geoparque, Mitlán, Ramón, etc. Perfecto, es todo un conjunto. La segunda pregunta es que si no tiene folletos para asistir, luego yo con algunos alumnos que tengo de turismo, para organizar una excursión allá con ustedes. Sí. Y el costo de cada persona por el acceso, digamos. Bien, aquí lo que nosotros sugerimos, por varias razones, Sí. es tener una comunicación a través de la página. La página es www.geoparquemixtecaca.com. Sí. Allí hay una forma de contactar. Y nosotros lo que normalmente hacemos, bueno, las personas que están allá, que están encargadas de esto, reciben una solicitud y ustedes les van a preguntar quiénes son, de dónde vienen, cuántos son y cuántos días quieren estar. Perfecto. Y entonces, en función de eso, se puede organizar un recorrido en particular y se hace, digamos, un presupuesto. El presupuesto normalmente lo que incluye, que es lo que nos preocupa mucho como geoparque, es un pago a los guías y que los consumos se hagan en las comunidades, pagándole a las comunidades, ¿no? Muy bien. Entonces eso es una forma de un tipo de turismo vivencial, ¿no? De estar con la gente, en comunicación con la gente, aprendiendo de la gente. Entonces sería la forma como sería lo más recomendable. Muy bien. Si entran en esta página también van a encontrar ustedes la folletería, los mapas, la descripción de los sitios, etc. Perfecto. Entonces puede revisar. Y la última pregunta, disculpe, estoy muy interesado en entrar al seminario mensual que hacen. ¿Dónde puedo obtener el programa de los jueves últimos de cada mes para asistir a ese seminario? Bueno, el seminario sesiona los jueves últimos. Si entran ustedes también en Facebook, el seminario universitario, ahí viene la información. Perfecto. Incluso algunas sesiones del año, de los últimos jueves de todo el año, están grabadas y están disponibles en la página electrónica. Habría que buscar sugeo.unam.mx y ahí entrarían y ahí está toda la información sobre eso. La siguiente va a ser el próximo jueves, a las 12 del día va a ser. Normalmente lo reunimos a la 1, pero esta vez va a ser a las 12. Vamos a tener una reunión en el Instituto de Geografía. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias primero de todo por nos acompañar y compartir su experiencia. Para mí sí es un poco nuevo, o sea, la idea del geoparque, del funcionamiento, o sea, aunque sí suena, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de geoparque, muchas veces, por lo menos para mí quedaba muy claro cómo funcionaba, ¿no? Cómo se había constituido y eso. Pero yo tengo aquí algunas preguntas, porque primero entiendo que no es fácil manejar. Una de mis cuestiones tenía que ver con los recursos, o sea, ¿de dónde vienen los recursos para mantener un parque con esta magnitud, ¿no? Y con toda la complejidad que adviene de la misma delimitación de ello, ¿no? Y por eso quería preguntar, o sea, ¿hay un plan de manejo, de gestión del parque? ¿Cómo se establece? ¿Cómo entre concurrencia, por ejemplo, las diferentes actividades humanas? Porque como usted dice, pues la gente tiene que comer, por supuesto, ¿no? Y cómo eso se hace en términos de la responsabilidad social con los
con los recursos, pero no solo eso, algo que me llama mucho la atención, no tanto aquí por la Mixteca Alta, no porque usted habla de comunidades muy pequeñas, pero lo de que Innova Pachuca sí me llama mucho la atención, porque no es lo mismo hablar de un pueblo minero que hablar de una ciudad de Pachuca, o sea, con las dinámicas de crecimiento y con todos los problemas que vienen de ahí. ¿Cómo se maneja, cómo se gestiona eso? Incluso hasta en términos de la propia legislación, porque usted dice que no hay nada, un documento que diga esto es el geoparque, no es un área protegida, pero entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la figura del geoparque en términos normativos, legislativos? ¿Cómo entra o se integra con los planos de desarrollo urbano, los planos de desarrollo de ordenamiento territorial, ¿no? Porque a la escala que tiene, ¿no? Eso me llama mucho la atención, entonces si pudiera comentar algo se lo agradezco. La otra pregunta es cuáles son las variables para delimitar un geoparque, porque si por aquí. Yo te diría que si quieres vamos de una por una, porque Okay. al rato te las voy a preguntar otra vez, tú me preguntaste. Así, porque yo puedo hablar mucho también, ¿no? Entonces la primera pregunta fue este asunto de la gestión de nuestro territorio. Pues es una respuesta que yo creo que nadie te la va a contestar, ¿no? Ya hay ocasiones en que uno llega a un geoparque, no aquí, en cualquier lugar del mundo, y uno pregunta a las personas, oiga, ¿y el geoparque? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Y tiene una lógica, ¿no? O sea, no es posible que todas las personas que viven, imagínense el geoparque de Comarca Minera, que son 700,000 personas que viven ahí, entre los que viven en Pachuca, en Huasca y todos los pueblos mágicos de ahí, si todos y cada uno de ellos sabe y conoce de qué se trata el geoparque. Seguramente no todos lo conocen. Hay lugares en donde lo difícil es encontrar a alguien que conozca, que haya escuchado el geoparque, aunque viva en el geoparque. Entonces es una labor de largo plazo el dar a conocer la población. A nosotros nos ha costado menos trabajo por muchas razones. Una, porque somos mujeres. En nuestro geoparque hay 9,000 personas. ¿Cómo se organizó este grupo? En realidad nosotros llegamos ahí a trabajar en un solo municipio que era Yamitlán. Pero cuando empezamos a hacer los recorridos era muy fácil salirse de los límites de Yamitlán y empezar a descubrir más lugares de interés en los alrededores. Y esto lo que dio lugar fue a ir incorporando a otros municipios a lo originalmente propuesto. Y llegó un momento también que dijimos, tenemos que detenernos en algún punto. Porque, vaya, sitios de interés geológico en Oaxaca, podemos ir hasta Chiapas, ¿no? Entonces sí va a tener otra calidad de vida. Entonces es difícil estar, no hay un criterio para decir nada más hasta aquí. De hecho, algo que sucede con frecuencia en los geoparques es que al cabo de los 4 años muchos geoparques piden una ampliación territorial del geoparque. Nosotros ya tenemos propuestas de algunos municipios que quieren ser parte del geoparque. Les hemos dicho que no, porque queremos primero estar consolidados antes de pensar en un crecimiento. Entonces es una experiencia que se va acumulando, ¿no? Es decir, no hay una receta única para un geoparque. O sea, si ustedes ven, hay un libro que se llama, es uno de los libros que se hicieron aquí en el seminario, y es un libro que habla de los... es un libro que habla es como un manual, una guía para la evaluación de proyectos. Es este libro, el que está aquí, está en el Instituto de Geografía, si lo quieren bajar en digital está en las publicaciones del instituto, que es Geoparques, es una guía para la publicación de proyectos de geoparques. Entonces ahí viene cómo hacer el geoparque, pero no, los geoparques no se aprenden nada más leyendo cosas, hay que vivirlos, hay que estar en esos lugares, y esta es la parte teórica que a la hora de ajustarla a cada proyecto del geoparque hay que ajustarlo y estirarlo más aquí, más allá. En nuestro caso fue una experiencia muy diferente a muchos otros geoparques, porque es un lugar poco conocido, o conocido por muy poca gente, en donde el turismo está muy, muy limitado.
Y hoy el turismo, estamos hablando de este año posiblemente lleguemos a 3.500 o 4.000 turistas. Comarca Minera recibe 2 millones de turistas. Ahora, de esos 2 millones, ¿cuántos van a ver los basaltos porque hay un geoparque? A lo mejor irían sin geoparque. ¿Cómo se va a evaluar ese impacto? No lo sabemos. Pero nosotros sí podemos evaluarlo. Es decir, por cada 3 habitantes que existe en el lugar hay un visitante. Y el presupuesto que impacta pareciera que son unos pocos millones de pesos, pero en una población de 9.000 habitantes es un gran impacto. Entonces, y esto hay que explicárselo a alguien que viene de un geoparque que recibe 15 millones de visitantes al año en China. 15 millones de visitantes. Entonces, son cifras que no son comparables, pero también son realidades que no son comparables. Entonces, en este proceso de adaptación me parece que nosotros sí hemos contribuido a enriquecer el concepto del geoparque como tal, que no es un concepto únicamente europeo o chino, que es un concepto latinoamericano. Otra pregunta mía. Pues era la cuestión cómo se gestiona en términos de los distintos instrumentos territoriales y de planeación, considerando que no está esta figura instituida, la normatividad, ¿no? Aquí son acuerdos de asambleas. Es decir, cada municipio tiene una asamblea que es la que decide las cosas. Y nosotros lo que se conformó fue un comité del geoparque en donde participan los presidentes municipales, las autoridades de cada uno de los municipios, pero también con las autoridades de bienes comunales, que es como un poder paralelo a los presidentes municipales. Entonces, todos ellos están sentados en la misma mesa tomando acuerdos y se proponen cosas que tienen que ser aprobadas en una asamblea general. Es muy tedioso el asunto. O sea, no es algo de llegar a una oficina y el que esté en la oficina decide, sino que esa oficina plantea a una instancia superior que son las asambleas generales, que son 9. Entonces también por eso pensamos mucho antes de poder ampliar esto a más municipios. Hay una propuesta del Estado de Guerrero que plantea 22 municipios en un geoparque. Poner de acuerdo a 22 autoridades municipales es una locura. Pero, por ejemplo, si llega, o sea, términos que se tenga la normatividad, si no está normado, que puede que, por ejemplo, yo llego y quiero comprar determinado pedazo de tierra porque quiero hacer un emprendimiento de infraestructura o lo que sea. ¿Puede haber esa posibilidad considerando que la figura de geoparque no esté normativada? Yo llego ahorita, creo que aquí hay gente que te podría gustar, pero en una ocasión nos dijeron, oigan, pero con esto del geoparque no quiere decir que alguien va a llegar a invertir aquí y va a hacer un hotel, ¿verdad? Yo en mis adentros decía, pues estaría bien, ¿no? Que llegara la inversión. Dice, ni hablar, o sea, porque si va a llegar alguien y se va a querer llevar el dinero de aquí, ni hablar. Tratemos de entender la cosa. No es así de traigamos inversionistas. No queremos inversionistas aquí. Tiene que salir de nosotros mismos. Entender esa parte es complicada. Entonces no hay que pensar con la lógica que tenemos nosotros, ¿no? De que qué bueno que vengan inversionistas, ¿no? No, al inversionista no se le ve bien si es de fuera. Entonces, no hay recursos internos, pero no queremos que alguien venga con los recursos. Es complicado. Es muy distinta seguramente lo que pasa en Pachuca, que ahí vengan los inversionistas, venga gente de fuera. Para decirles un caso, hay una chica, Daniela, que es maravillosa. Esta chica trabajaba en el Hotel Nico, tal vez ustedes conozcan allí en Polanco, uno de los hoteles más impresionantes que hay en la zona de Polanco, y era como la jefa de alimentos, y un día se hartó en la Ciudad de México, no sé por qué, y regresó a su pueblo, que es Juan de Cuita, un pueblo que debe tener, no sé, 300 personas, y vive ahí feliz en Yucuita y colabora con el geoparque. Yucuita es uno de los municipios del geoparque, se fue a Chambitlán, con el que hace vecindad, y se le ocurrió a ella, porque habla inglés y francés, ponerse a dar un tour por el pueblo.
que es un tour que te da en inglés o francés o en español, 4 horas sin parar. Lo primero que dijimos, que hace 4 horas en Yanguitlán, ¿no? Entonces, se necesitan muchos lugares para estar 4 horas. Bueno, ella encontró la forma. Y las autoridades de Yanguitlán dijeron que eso no lo podía hacer. ¿Por qué? Pues porque no es de Yanguitlán la niña. Es de Lupita, pero no es de Yanguitlán. ¿Entienden? Yo todavía no. Bueno, sí entiendo. Pero ese es el día a día en el que hay que cuidarse. Yo no podría decir, pues la goma con este geoparque, pues qué necesidad, ¿no? Pero yo creo que ya es como un reto, ¿no? Decir, no, es que tiene que salir esto. Y yo creo que en eso está empeñado todo el grupo que estamos hablando. No hay vez que vayamos al geoparque que no salga una roca, pero al final de cuentas siempre hay gente que rescata, gente comprometida a la cual uno no se puede fallar. Esta es la mafia. O sea, está uno dentro, no te puedes salir. Había otra cosa como. No sé si se entiende, debe sonar muy raro, seguramente suena muy raro, pero es que hay que vivirlo también. No tenemos una asunto que son como el instrumento y eso entiendo la gente que ya no quiere una inversión extranjera porque ya sabemos, la gente sabe todo lo que aparece en la verdad, cuando nosotros llegamos ahí, lo primero que me preguntaban, ¿por qué te tenemos que creer? ¿Sabes? O sea, tenía como 500 años, como muchos años más de dudas, ¿no? Entonces, pues, evidentemente no era fácil entrar en la comunidad, pero hoy ya estamos incrustados en la. Si tú quieres comprar un terreno, sabes, pero primero haces los méritos. Hay ejemplos ahí de gente que se fue a vivir ahí y luego de 4 años se convierte en ciudadano con ciertos derechos. Ya para ser comunero es otro rollo. Hay que ser muchos más niños. Y es un trabajo hacia la comunidad, gratuito, tequios, en formas gratuitas de cooperación, de solidaridad. En fin, es una larga carrera, sin fuera de estas. Bueno, en atención a lo que usted menciona de que a esta guía la limitaron, pues yo pienso que también estuvo mal, porque la nueva propuesta del gobierno federal y de los gobiernos locales con este nuevo gobierno es de que las rocas, todo lo que hay en el medio ambiente es tuyo, disfrútalo, es de todos, es tu patrimonio. O sea, nada te puede limitar, ni un hotel, ni una cerca, a nada más observar y apreciar lo que es de ustedes. El Cerro del Chiquihuite es tuyo, el volcán Nevado de Toluca, el Popo, es de ustedes. Entonces, el gobierno federal tiene la idea de dar cierta más facilidad de que disfruta de tu patrimonio. O sea, no tienes por qué estar incluso pagando tanto dinero por disfrutar unas piedras que son de todos. Entonces, yo pienso que sí hay como que la comunidad pues rebasó los límites digamos, de la libertad, ¿no? Ese es un buen punto teórico. Hola, buenas tardes a todos. Antes de, si me permiten, bueno, yo soy tesista del doctor, trabajo en la comunidad también, soy de Nochistlán, ahí al lado del geoparque, y tanto el planteamiento que hace usted como el que hace ahora usted, creo que la respuesta es que todos nosotros, así, y me incluyo, no conocemos los sistemas de usos y costumbres, sistemas de organización tradicional que existen en nuestras comunidades, que existen en las comunidades indígenas de México, que existen en Oaxaca y que son sumamente complejas. O sea, nosotros podemos hablar de planes de ordenamiento territorial desde una visión europea, desde una visión centralista, pero o sea, estar en el geoparque, trabajar con la gente del geoparque, entender cómo se relacionan las personas del geoparque, los sistemas de cargos que tienen que cumplir, es sumamente complejo y es muy difícil de entender. Entonces, por ahí, por ejemplo, esto de
si van a haber de alguna manera posibles inversiones. A mí en lo personal me interesan mucho todos estos cuestionamientos como parte de mi trabajo de tesis, pero son sumamente complejos, sumamente difíciles de entender, y creo que sí, para poder plantear estas interrogantes también y contestarnos, tenemos que ir al geoparque y ver cómo se organizan, qué formas existen, desde que a la hora de que el turista llega y se presenta con la comunidad, existe todo un reglamento de pasar por la autoridad municipal, que para nosotros y para las personas de la ciudad, para los investigadores, creo que es muy difícil de entender, y sí sería como, yo los invitaría más a reflexionar y a tratar de pensar que existen otras formas de organización social distintas a las que estamos acostumbrados. Yo quisiera agregar un par de ejemplos que son muy interesantes. Yo lo aprendí eso. La primera vez que llegué a este parque, me paré en la carretera a ver un corte de una carretera muy impresionante. A los 5 minutos se paró una camioneta junto a nosotros y dijo: ¿ustedes quiénes son? Venimos de la UNAM. Eso normalmente suaviza las cosas, ¿no? Siempre. No necesariamente en todos los casos, porque hay gente que ¿qué es eso? ¿Por qué se come? Pero siempre ayuda, ¿no? Y eso fue a los 3-4 minutos, ¿no? O sea, la gente está pendiente de su territorio. ¿Por qué? Pues por algo será. No es de gratis. Algo les están de derecho a más. En una ocasión en San Juan de Yucuita iban 2 personas que mucho tiempo han estado trabajando ahí, Xochitl, que es local, y el profesor Ronald Sports, que tiene 60 años trabajando en la Universidad de Cartagena, arqueólogo y un historiador muy reconocido en la biblioteca. Entonces una vez fueron a Yucuita y subieron un cerro sin avisar. Entonces fueron por ellos con escopetas, dijeron: ¿qué hacen aquí? Pero fíjense ustedes cómo es la cosa. Empieza con la escopeta y, para no hacerles el cuento demasiado largo, acaban en la presidencia municipal tomándose un mezcal. O sea, no pasa nada realmente. Entonces el mensaje es: pues avísenos y no hay bronca, tómenos en cuenta. Para mí uno de los factores que hay que estudiar muy bien es esto de la invisibilidad de las comunidades. Hay comunidades que son invisibles, pero en el momento en que uno los toma en cuenta, les pide permiso, les da su lugar, esa comunidad se abre y es muy difícil escaparse de ella. Entonces, ganarse la confianza cuesta mucho trabajo, pero se puede. Y una de las cosas es entender cómo son, cómo entrar con ellos y respetarlos. Pero ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo, con esto de las inversiones. Yo creo que fue un par de años más o menos, hubo un intento de una fábrica de focos LED de ponerse en el municipio, creo que fue en Yucuita, justamente. Como ustedes se podrán imaginar, es un territorio en donde el desempleo es terrible, ¿no? En donde hay mucha migración a Estados Unidos o a las grandes ciudades, incluida la Ciudad de México. Y el hecho de que se plantara ahí una fábrica de focos LED iba a crear 1000 empleos. Entonces, ¿no? Se resolvió la bronca del desempleo aquí. Qué maravilla, ¿no? Muy bien secretario. Pensar mucho. Pero resulta que no le consultaron a la población. Y la población se opuso. Yucuita es un municipio que había tenido muy poca participación en el geoparque, en el proyecto. Y a partir de eso sacaron cómo van a poner una fábrica de focos LED en un geoparque reconocido regionalmente. Dije: al fin nos hacen caso, ¿no? Entonces tomaron la figura del geoparque UNESCO y se impidió la instalación de esa fábrica, que podía haber traído muchos beneficios, pero también hubiera tenido un impacto ambiental que nunca se supo cuál era, pero sobre todo cometió el grave error de no consultar a la comunidad primero. Le costó el puesto al presidente municipal, lo acabaron corriendo de la comunidad. En fin, son detallitos que a lo mejor uno piensa: pues qué bueno que vengan estas inversiones. Espérate, hay que entenderlo de otra forma. Y yo creo que eso también es un gran aprendizaje
aprendizaje de este geoparque. Es una parte de la educación que brinda el geoparque. El respeto a las personas y a sus formas de gestionar las cosas. Cuando una asamblea general decide esto es un geoparque, ¿para qué necesitamos otra ley? ¿No? Y la Constitución dice las rocas son de todos, pues sí, pero de aquí para acá ya no son de todos. O sea, pídenos chance y son tuyas también, son de todos, pero tómanos en cuenta. Yo creo que ese es el gran mensaje. Y se va aprendiendo, y ese no lo van a encontrar en el libro. Ese. Yo tengo una pregunta. Ahorita que salieron como algunas posibilidades, ¿no?, que pudieran, ¿no?, postularse posteriormente para geoparques, me quedé pensando en la reserva del Pinacate, en Sonora, pero es una reserva de la biosfera. Ahí, ¿qué factibilidad habría, siendo que pues, si es un área controlada, es un área, ¿no?, que no es, o sea, la población más cercana, pues, no es, sí es cercana, pero no estamos dentro, ¿no? Pero, ¿qué factibilidad hay cuando existe esta cuestión de la reserva de la biosfera? Porque me presentó un ejemplo donde estaba, ¿no? Pero, ¿qué tan complejo es? Bueno, el Pinacate se lo ubicó en todo el extremo norte de Sonora. Tiene muchos puntos a favor, tal vez sea de las reservas de la biosfera, es más cercano a parque geológico que a geoparque. ¿Cuál es la diferencia? Pues la población, por una parte. No hay una forma muy clara de ver una participación social en ese lugar. Difícilmente ese territorio sería gestionado por la población local, porque ya existe una figura que lo gestiona a través de la Comisión Nacional de Agricultura Protegidas. Esas son algunas de las limitantes. Por eso, un geoparque normalmente no sale de un parque nacional, porque el parque nacional es gestionado por una instancia superior del gobierno, no por la población local. Supongo que se podría hacer un intento para permitir a la población local entrar, pero siempre va a haber una autoridad federal que va a regular las propuestas que tenga esa población local, de tal manera que no son los dueños del lugar. Eso puede ser una limitante. Habría otras ya de otro tipo, por ejemplo, la accesibilidad. De verdad que para ir al Pinacate es mejor irse a Estados Unidos y llegar a los Estados Unidos que desde aquí. La estacionalidad, que a lo mejor la tercera o cuarta, la tercera o la mitad del año, pues está difícil, ¿no? Porque el clima es extremo, muy extremo, y no se puede realmente visitar fácilmente el lugar. Esas serían algunas de las limitaciones que habría, pero sobre todo el hecho de que ya tenga una figura de gestión que es federal, gubernamental, que es un proyecto de gobierno, hace difícil que en el concepto propio original de los geoparques el Pinacate pudiera ser un geoparque. ¿Qué tal, José Luis? Hasta ahora. Ahorita te acabo de Pues primero felicitarte por este trabajo que hemos venido siguiendo, que lo llevas de ya un tiempo. Recientemente me incorporé a la Secretaría de Medio Ambiente y hemos seguido desde la Ciudad de México y hemos seguido de cerca como esta posibilidad. La pregunta en concreto sería como desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué tan viable es gestionar un geoparque para áreas naturales protegidas, en este caso de la Ciudad de México, para tratar de promover como los rasgos geomorfológicos y geológicos en los que están asentados, en este caso solo de conservación y ANP? Y la segunda pregunta sería si, en tu experiencia, ¿qué tan viable es generar un tipo de fideicomiso, ¿no?, a través de UNESCO y del gobierno para tratar de promover como este tipo de actividades, donde las, digamos, no comunidades, pero la población que está asociada a estas áreas naturales protegidas se vincule y encuentre como algún sentido de identidad o importancia del patrimonio geológico en el que están asentados las ANPs?
Bueno, hay algunas propuestas en ese sentido. Es decir, no hay que pensar que en un geoparque no puede haber áreas protegidas, registradas en la zona, por ejemplo, el geoparque de Comarca Minera está el Parque Nacional del Chico, o una parte del Parque Nacional del Chico, la reserva de la biosfera de la Barranca de Mixtitlán también está ahí. Es decir, los límites del geoparque no necesariamente tienen que coincidir al 100 con el área protegida, pero sí puede haber áreas protegidas o con diferente denominación o grado de protección dentro de un geoparque. Vayamos al caso de la Ciudad de México. El sur de la Ciudad de México tiene un patrimonio geológico muy interesante, que podrían decir, más que patrimonio geológico, es un geopatrimonio, porque mucho de ese patrimonio, además de ser geológico, tiene algunas relaciones culturales. Un ejemplo puede ser Coihuilco. La zona arqueológica de Coihuilco es un sitio geocultural. ¿Cuántas cosas se pueden explicar en Coihuilco? Riesgos volcánicos, por ejemplo, además de la parte arqueológica. Pues eso, la leyenda más urbana es de que estaba la población cocinando cuando le vino encima la lava. No es así, pero suena bien. No para explicar el riesgo volcánico, no parece exactamente. Pero ahí se puede explicar muy bien el riesgo volcánico. Si se ven ustedes en Ciudad Universitaria, hay un artículo, por cierto, que habla de los geositios en Ciudad Universitaria, en la REPSA, en la reserva. Si quisieran ustedes, alguna vez estado en la cantera de los Tumas, es espectacular ver ese corte de la lava, 30, 40 metros, en donde se ve cómo es la estructura de la lava por dentro, que en realidad no fue un gran derrame, sino muchos derrames, uno tras otro, ¿no? Ahí se ve, y es extraordinario, o se ven los manantiales en la base de la columna de basaltos, ¿no? ¿Por qué sale ahí? Bueno, pues todo lo de arriba es una esponja, ¿no? Cada vez más limitada por el desarrollo urbano. Todo eso se puede ir explicando en estos lugares. Está en la Cusco, está este sitio de los Encinos, que es un predio que está atrás de TV Azteca, que es chistoso porque vean, entren ustedes a Google Earth y vean las imágenes de ese lugar en los últimos años y vean cómo TV Azteca va ampliando su estacionamiento y cada vez se mete más en ese predio, que es un predio de conservación. Hay un proyecto con la Secretaría de Medio Ambiente para protegerlo y hacer un sitio, un geositio, sería un geositio. Entonces, en las ideas más elaboradas, no más locas, pero más elaboradas, es la posibilidad de organizar un geoparque en el sur de la Ciudad de México. Habría muchos lugares de interés geológico, el mismo Xitle, el derrame de lava, Ciudad Universitaria, serían geositios. Complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque en el suelo de conservación, pues todos los días hay rocas de invasiones y de desalojos. Entonces son propuestas complejas, pero que sí están planteadas ya con la posibilidad de crear un geoparque. Hay gente de geografía, gente de geofísica que están trabajando en la evaluación de algunos sitios. Y no sería descabellado, es todo un reto hacer un geoparque, porque sería un geoparque urbano, ¿no? Un geoparque urbano de los que habría muy pocos, si es que hay alguno en el mundo, ninguno con las características de hacerlo en una ciudad como esta, ¿no? Pero hay geoturismo urbano, hay sitios de interés geológico en las ciudades que se pueden visitar. Por ejemplo, ¿hasta dónde llegó el derrame del Xitle? Pues hay evidencia hasta dónde llegó y se pueden visitar los lugares más avanzados, Francisco Sosa, por ahí llegó el lava, etc. Y son cosas interesantes que se pueden ver. Entonces, seguramente el proyecto está activo, nosotros estamos también involucrados en el proyecto, pero ahorita está como un impasse, también con Rosaura Ruiz, con la Secretaría de Medio Ambiente y con Rosaura Ruiz, que ya no está en Medio Ambiente, está en otra cosa, es ciencia, pero ella también es la promotora de este lugar. Entonces, es muy complejo seguramente, porque hay muchos intereses, más allá de los puramente educativos, académicos, o la gestión de las localidades, pero no hay que descartarlo. Sí.
La única pregunta que le hago es en relación a la legislación, porque después de todas las preguntas que han hecho, yo me quedé pensando, bueno, pero hay una legislación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ayuda la legislación que se planteó o que se dictó para el caso de Mixteca Alta en relación a toda esta problemática con las comunidades y demás? O sea, se les da a conocer que hay una legislación, se conoce a nivel municipal, porque pues si no es como no ir de la mano, ¿no? Eso sería básicamente. Sí, pero sí, la legislación se puede interpretar de muchas maneras. El límite del geoparque hacia adentro se interpreta de una manera diferente que hacia adentro. Eso es de cajón. O sea, uno puede llegar con la ley en la mano, pero no es lógico en esas comunidades. O sea, la comunidad lo interpreta de otra manera. Eso es lo que hay que aprender. Cuesta trabajo, pero hay que aprender. Es como la regla número 1. Pero sí creo que ha servido mucho, que es muy difícil, sí, es muy desgastante, pero muy interesante. Es muy, muy interesante. Entonces yo creo que y si se tiene el compromiso con toda la gente, pues la verdad es que no cuesta tanto trabajo. O sea, y los mismos legisladores en Oaxaca lo han entendido. Y bueno, ya lo incorporaron en la legislación estatal, lo cual a lo mejor al interior de las comunidades, pues para ellos no es tan importante, porque ellos ya tienen un acuerdo de asamblea que es apoyar el proyecto de parque. Lo demás es un autológico. Entonces es lo que hay que entender realmente. Por eso hay antropólogos, historiadores, pedagogos, diseñadores, arquitectos, geógrafos. Pues el último parque da para un estudio realmente social muy interesante, antropológico muy interesante, y que es básico como un insumo importante para el resto del grupo, ¿no? Para saber cómo comportarse. Entonces, ahí va. Gracias. Pues, doctor, muchísimas gracias por su presentación, por resolver todas nuestras inquietudes, y en nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, en colaboración con la Licenciatura de Arquitectura del Paisaje, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Palacio Prieto por su participación en la conferencia Los Geoparques Mundiales UNESCO en México, Retos y Perspectivas, como parte de las terceras jornadas interdisciplinarias sobre paisaje, ordenamiento y sustentabilidad 2019. Por mi razón del espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 21 de noviembre de 2019. Firman la doctora Carla Alexandra Felipe Narciso, el maestro en arquitectura Marcos Mazarilian, una servidora, y el arquitecto Héctor Alfonso Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Yo, en nombre de nuestro director, el maestro Marcos Mazarilian, queremos, por supuesto, agradecerle esta participación que cierra estas terceras jornadas de paisaje, ordenamiento y sustentabilidad. Y yo creo que, como siempre lo hemos mencionado, son actividades muy importantes para nuestra facultad, porque acrecentan nuestra cultura, especialmente en los temas relativos al paisaje, al ordenamiento y a la sustentabilidad. Entonces, muchísimas gracias.